Bueno, muy buenos días por quinta vez, creo yo. Estamos aquí una vez más intentando crear este café de mente para todos ustedes. Me alegra mucho que estén aquí, que estén viendo este video que hemos tenido que grabar porque lastimosamente en vivo no quiso. Sencillamente la tecnología no quiso que nosotros estuviésemos en vivo, pero no nos vamos a dejar vencer por eso. Hay que adaptarse a las cosas como se nos van dando y pues hoy tengo una invitada muy especial desde Medellín, Colombia. Ella es Erika Ortiz. Ella es máster en PNL, coach también en PNL, en mindfulness y en hipnosis ericksoniana. Y ella me contactó hace poco. No, yo quiero hablar acerca del cambio, David. ¿Sí? Y lo que genera la resistencia al cambio. Entonces, pues, con mucho gusto, siempre este espacio está abierto para todas las personas que quieran agregar un granito de arena al cambio de las personas, a la transformación de cada una de ellas. Entonces, hoy tenemos a Erika aquí. Erika, buenos días, bienvenida a este Café de Mente. Buenos días, David. Qué rico acompañarlos por quinta vez, como dices tú, las El micrófono resistencias al cambio. está sonando. Listo, ahí. Eso, perfecto. Bueno, gracias por permitirme este espacio para compartir toda esta información, para ayudar a la gente, para poder duplicar la información. Estoy muy feliz de estar contigo hoy en este Café de Mente y poder compartir y bueno, transmitir cosas importantes para la gente. Eso me alegra, eso me agrada. Siempre es bueno encontrar personas que están interesadas justamente en eso, en entregar un poco más. Empecemos por lo básico, Erika. ¿Qué es cambiar? Hagámoslo simple. ¿Qué es el cambio? Bueno, el cambio en realidad es pensar desde otro punto de vista y desde otra perspectiva. Cuando nosotros somos niños, de los 0 a los 7 años, se nos instalan todas las creencias, ¿ya? Y entre todas esas creencias también hay un montón de creencias limitantes. Yo pienso que la clave está en la educación, ¿ya? Nosotros tenemos una educación que distorsiona mucho el ego de los niños y distorsiona todo nuestro ego, ¿ya? Porque la educación está basada en la culpa y está basada en el castigo. Entonces esto genera que los niños, en vez de conectarse con el aprendizaje, con la experimentación, se ven coartados. Y ahí es donde el ego se empieza a distorsionar, porque se les activa todo un mecanismo de defensa, ¿ya? Para poderse proteger de ese castigo. Y en esa activación de ese mecanismo de defensa, entonces lo que sucede es que los niños empiezan a ponerse máscaras, ¿ya? Para tapar todo lo que supuestamente están haciendo mal. Pero si nosotros pensamos, digamos, los observamos desde otra perspectiva, el niño no tiene conocimiento de qué es bueno ni qué es malo. El niño simplemente está experimentando por el mundo y llega con su mente totalmente vacía, ¿ya? Y incluso en un amor muy profundo con sus padres, ¿ya? Porque ellos lo que conocen en realidad al estar tan conectados espiritualmente, al venir tan limpios, ellos lo único que conocen es el amor. Entonces, en ese mismo amor, eh, el ego, digamos así, se funde profundamente con sus padres, ¿ya? Y luego hace incluso lealtades, que se llaman lealtades familiares o ciegas, donde allí permite, digamos, él que se instalen todas sus creencias, porque él recibe del padre, digámoslo así, toda la información, él no tiene ni cómo corroborar si lo que le están diciendo es real, si es verdad, no tiene más información en su mente, ¿ya? Bueno, y basado... Entonces, desde allí, sí. Perdón, continúa. No, entonces desde allí, claro, el niño crea una interpretación del mundo y con esa interpretación y esas creencias crecemos. Vale, sí, de acuerdo. Nosotros todos vamos acumulando ciertas experiencias de vida, nos vamos absorbiendo y somos una grabadora completamente limpia desde el principio y nos llenamos de creencias, de cosas que nos han dicho. No las ponemos en tela de duda porque nos la dicen las personas que más amamos, entonces eso es correcto. Claro. Teniendo esto en cuenta, teniendo esa conexión entre lo que yo creo, lo que yo sé y cómo estoy viviendo mi vida, ¿cómo lo puedo ver yo o cómo lo puedo contrastar con el hecho de que se nos dificulte en la vida generar cambios? Bueno, David, lo que pasa es que, ¿cómo lo puedo ver? Yo pienso que lo primero que debemos hacer es aprender a conocernos, ¿ya? Cuando nos conocemos, cuando sabemos
quiénes somos, ¿ya? Desde cierta información, porque una cosa es, digamos, saber que yo soy alegre y que a veces me pongo mal genio, pero cuando tenemos una información diferente, como todas estas informaciones que están saliendo ahora, la epigenética, la física cuántica, el coaching y cosas de psicología que son bien interesantes, aprendemos a conocernos desde una perspectiva diferente para observarnos, ¿ya? Y cuando empezamos a conocer todas esas creencias limitantes que tenemos, entonces podemos empezar a hacer un proceso de cambio. Pero hay creencias que están muy instaladas en el inconsciente, porque además de eso se instalaron cuando éramos niños, ¿ya? Ujú. Y como yo te decía, el niño lo que hace es que hace una interpretación, pero como su interpretación es infantil, él lo que hace es que simplemente a veces omite información del entorno porque no tiene suficiente capacidad mental ni intelectual para poder ver más allá. Y también además de esa digamos, esa omisiones que hace, generaliza, ¿ya? Y nosotros crecemos con esa visión pequeña del mundo. Entonces, esa visión pequeñita se queda tan guardada en el inconsciente que se vuelve reactiva en nosotros. Entonces, nos pasan cosas como que de pronto nos sucedió un inconveniente y nos enojamos. O Ujú. alguien nos dice una palabra específica y nosotros no sabemos por qué el otro, con su carácter que a veces está hablando tranquilo, dijo esa palabra y nos disparó algo emocional dentro de nosotros, porque la emoción simplemente es una reacción a una creencia que está dentro del inconsciente. Entonces yo pienso que lo primero es empezar a conocernos y sobre todo, ¿sabes qué había? Conocer los miedos, porque la educación se fundamentó en el miedo, en el castigo. Entonces, los niños empezaron a reaccionar desde dos perspectivas al miedo, y fueron una o huir o una enfrentarlo. Entonces los que se pusieron rebeldes enfrentaron el miedo, pero también distorsionaron, en esa interpretación distorsionaron toda la información que había en el ambiente. Entonces conocer nuestros miedos y las mil caras que se ponen o que nos ponemos nosotros cuando llega el miedo, empezar a reconocerlas y a través de ese reconocimiento ya hacemos el primer paso para vencer, digamos así, las resistencias al cambio. Sí, lo que dices tiene mucha razón. Me estaba haciendo aquí un par de apuntes para no perder una idea con respecto a eso. Entonces podría decir que lo que genera más resistencia a la hora de nosotros querer cambiar es las creencias arraigadas que tenemos de nuestro pasado y de no querer enfrentarlas de cierta manera. ¿Puede ser así? Sí, sí, claro, porque esas creencias al estar fundamentadas en el miedo, entonces reaccionamos frente a esas creencias. Pero como las creencias no se manifiestan dentro de nosotros, como yo creo en esto, no, eso está en el inconsciente, nosotros simplemente sentimos la emoción y reaccionamos, ¿ya? Ujú. Frente a la creencia. Entonces lo que nos genera miedo es el miedo de sentir ciertas cosas, el miedo de sentir tristeza, el miedo de sentir la pobreza, o el miedo de la interpretación que hicimos al ambiente cuando nos enfrentamos a una situación específica. Se disparan los miedos, se disparan las emociones y eso nos genera miedo. O enfrentamos eso con agresividad o huimos, ¿ya? Y en muchos casos cuando huimos nos volvemos evasivos frente a la realidad y frente a las Ujú. situaciones de la vida. Entonces no, eso a veces no nos permite ir un poco más allá, ya de observar y sentarse a hacer un análisis profundo, bueno, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué me pasa? ¿Qué creo yo frente a esto que estoy sintiendo? Eh, por ejemplo, hacerse preguntas como, eh, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo lo estoy interpretando? Allí eso me puede dar un mapa más amplio para no quedarme solamente en reaccionar frente a los sentimientos. Es muy importante que aprendamos a no reaccionar, a entender que nuestros sentimientos, que nuestras emociones no son nosotros, no es nuestra esencia, son Uh -huh. mecanismos de esta experiencia humana, ¿sí? Que nos ayuda o nos perjudica, dependiendo de la situación, a cómo enfrentarlas, a cómo trabajar ese tipo de cosas. Entonces, si queremos cambiar, entonces lo que debemos comenzar a hacer es reconocer nuestros miedos, porque hay que darle un nombre primero a todas las cosas antes de poder mejorarlas, cambiarlas. Y no podemos tratar una enfermedad si todavía no sabemos cuál es, cómo la llamamos, ¿sí? Cada enfermedad Total. tiene un tratamiento Sí. diferente, cada emoción tiene un tratamiento distinto, ¿sí? Cada miedo se trabaja de una manera distinta. Una cosa es ansiedad, miedo al fracaso, es distinto al miedo al éxito, que también Uh existe, -huh. Que ¿sí? también Tipo de existe, cosas imagínate.
nos llevan a reaccionar de maneras distintas, a veces similares, pero es importante para poder generar un cambio aquí, el primer cambio de mentalidad, de reconocer cómo se llama, qué es lo que estoy sintiendo y cuándo se generan estas emociones, ¿no es cierto? Porque cuando empezamos a Total. reconocer este tipo de cosas es que podemos empezar a hacer cambios pequeños en nuestros comportamientos, En ¿cierto? nuestros comportamientos, total. Entonces, primero, eh, yo lo que hago es hacer como una lista de creencias limitantes, ¿ya? Y cómo a través de esas creencias limitantes yo estoy interpretando la realidad, ¿ya? Luego, otra de las cosas que nos puede, digamos así, generar resistencia al cambio es el entorno, ¿ya? En nuestra educación, cuando los padres son sobre todo muy impositivos, esto genera que esa misma reactividad, el niño vaya perdiendo autoridad sobre sí, sobre el entorno. A nosotros, cuando somos niños, a ninguno nos enseñaron que teníamos el poder y la capacidad de crear la realidad. Solamente nos enseñaron que la vida y las circunstancias de la vida van viniendo y que nosotros nos tenemos que adaptar a ellas. Pero eso es una gran mentira, ¿ya? Entonces permitimos que el entorno y que la realidad, como la llamo yo afuera, nos determine, ¿ya? Ujú. Entonces ahí perdemos totalmente el poder porque le estamos dando poder a cosas afuera. Entonces, digámoslo así, yo tengo una circunstancia de carencia y me angustio, sufro con esto y empiezo a pelear con esa realidad, ¿ya? Y trato de cambiarla afuera, ¿ya? Hacer un Ujú. ejercicio de cambiar afuera y como dice una coach, es como si tratar de cambiar la realidad desde afuera es como si yo me mirara al espejo y tratara de cambiar, de peinar mi reflejo, ¿ya? Es Ujú. como si fuera en contra de la corriente. Mientras que cuando voy adentro y me observo y me digo qué conexión tengo yo con ese entorno y con esa realidad y qué es lo que me está reflejando Ujú. frente a mis creencias, entonces empiezo a tomar la responsabilidad de mi vida y asumir una posición de empoderamiento frente a la vida donde yo digo, es que soy yo la creadora de mi realidad y empiezo a darle la vuelta a las cosas. Entonces, por eso también el cambio es mirar las cosas desde diferente perspectiva. Pero para eso también necesitamos tener información, que eso es lo más importante. Yo siempre invito a la gente, investiguen, métanse, experimenten, vuelvan a ese niño que nació experimentando. Un niño no sabía que las cosas se podían dañar, un niño no sabía que era bueno ni malo, volvamos a esa esencia. Algo Y muy es importante también, que dices ahí es que hay que volver a la esencia de experimentar. ¿Qué sucede? Nosotros, por nuestra idiosincrasia, por querer adaptarnos a la sociedad, entre más crecemos, más empezamos a reducir nuestro espacio de movimiento, nuestro espacio de experimentación. Eh, Mientras que cuando éramos más jóvenes, más niños, empezamos por algo, nos gustaba ese tipo de música, la escuchábamos por un rato y después no nos gustó y empezamos a escuchar esta otra, entonces nos fuimos por este lado y experimentamos esto, miramos lo otro y cambiamos fácilmente de gustos, de preferencias, de lo que nos gustaba comer, de lo que no, de con quién nos gustaba salir, con quién no. Esa parte experimental decimos en algún momento, no, ya no puede ser. Ya no, ya no, ya, yo soy así y no se puede cambiar. He vivido de esta manera por 15 años, entonces no puedo mirar de otra manera, no puedo pensar de otra forma, porque yo ya soy así. Eso es un proceso mental de pereza, de pereza, uh-huh, de miedo, de quedarnos en la zona de confort y decir como, bueno, no puedo, la verdad, porque yo siempre he sido así y porque aquí estoy bien y así mal que bien me funcionan las cosas. Entonces ahí viene también una parte de conformismo, que aunque nuestra alma, nuestra esencia nos está gritando, aquí yo necesito hacer algo diferente, pero como tengo miedo a lo que pueda llegar a pasar, de dar un paso fuera de lo que yo conozco, entonces me quedo haciendo lo mismo. claro. ¿Cómo podemos nosotros prácticamente, ¿sí? De manera muy, muy, muy práctica, cualquier persona que nos esté viendo hoy, ¿cómo pueden empezar a generar un cambio? ¿Qué tip le podrías dar tú a una persona para que por lo menos experimente cualquier tipo de cambio? Bueno, lo primero es saber qué cambiar, qué quiero cambiar de mi entorno, Ujú. ¿cierto? Muy Eso es lo importante. primero que quiero, que tengo que determinar, saber para dónde voy, qué quiero hacer, una ruta de acción, ¿cierto? Eso es como lo primero.
que Ujú. yo le daría como a la gente. Entonces, cuando ya se identifica eso, entonces ir a averiguar cuáles son las creencias limitantes que tengo, o sea, preguntarme por qué creo yo que no puedo obtener eso que tanto quiero. ¿Ya? Entonces, pongamos un ejemplo muy sencillo, quiero un carro. Entonces, primero lo que hago es decir, bueno, me quiero un carro. Luego es, ¿qué es lo que me, digamos, qué es lo que me limita para obtenerlo? Porque siento que no puedo obtenerlo. Entonces, porque siento que no tengo el dinero suficiente, siento que no me lo merezco, siento que no tengo permiso de tenerlo. Allá en el inconsciente a veces hay no permisos de los padres de no ser Ujú, rico, de no ujú. ser abundante. Entonces, ir a analizar también eso y también a veces revisar la historia personal es muy importante porque en la historia está la base de todas nuestras limitaciones. Entonces ir ahí a como hacer un recuento de, bueno, ¿qué me dijeron mis padres frente a tener ciertas cosas? O cuando yo quise tener algo en específico, ¿qué me dijeron? ¿Ya? Entonces yo puedo ir luego haciendo, digámoslo así, como un análisis de todas esas creencias y ahí salen todas las creencias limitantes. En realidad el ejercicio es fácil porque nosotros somos los que tenemos la información. Sí, hay información que está muy guardada en el inconsciente, pero mucha está ahí volando, solamente que como nos tenemos que hacer las preguntas adecuadas, ¿cierto? Para Correcto, sí. poder identificar. Entonces, allí, ya después, lo que yo siempre hago, y sobre todo en terapia, que me encanta la hipnosis, es que a través de la hipnosis y la meditación, hago que la persona entre en estados amplificados de conciencia. ¿Para qué? Para que su personalidad, digámoslo así, pase a otro nivel y poder ir al inconsciente. Cuando vamos al inconsciente, entonces allí podemos instalar creencias nuevas y desinstalar creencias limitantes y cambiar rápidamente. A mí me gustan los cambios rápidos y yo utilizo, digamos, en la terapia muchas cosas para hacer cambios rápidos. Aparte, cuando tú decías de experimentar, yo joven empecé mucho con este camino, incluso cuando hablabas de eso, recordaba que tenía un maestro espiritual en esa época, un budista, con el que inicié la meditación. Y yo estaba como loca experimentando de todo, entonces me metí a la física cuántica, aprendí ejercicios de respiración, yo estaba muy como haciendo una investigación en ese momento sobre los estados alterados de conciencia y lo que eso significaba amplificar nuestra mente porque yo sentía que a veces llegaba como a esos estados y mi mente se aclaraba, llegaba información, mejor dicho, pasaban cosas muy bonitas y luego mi mente como que se reducía en la cotidianidad y decía, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo mantengo esos estados? Y él un día me dijo, Erika, es que usted parece un pollito, pica aquí, pica allá, y eso me confrontó porque era mi maestro, ¿cierto? Entonces a veces, claro, los juicios, hay veces la gente se queda enfrascada en su personalidad simplemente porque alguien importante te hizo un juicio, ¿ya? Y frente a ese juicio entonces reaccionaste, yo no quiero perder el amor de esta persona, entonces lo que hago es alejarme de querer experimentar. Eso me pasó a mí mucho tiempo y yo después, ya después con mucha información, ya dije, no, al diablo esto, yo tengo que seguir experimentando, es que experimentar es aprender. Yo Ujú. no tengo que quedarme por una línea espiritual. ¿Por qué? Porque esa línea espiritual, aunque me gusta, aunque me parece interesante, hay muchas, ¿no? Y sobre todo los científicos, ¿no? A mí me encanta porque lo científico te lleva a experimentar y a corroborar la información y eso es lo que yo hago en este momento, es corroborar. Entonces la gente también debe ir a corroborar esa información, todo lo que empieza a experimentar frente al camino espiritual, corroborarlo y con lo que más resuene, ¿ya? Las cosas que más resuenen para su cambio es lo más importante, ¿ya? Porque ellos, cada persona sabe qué es lo que necesita específicamente para generar un cambio. Pero a través de la meditación, a mí me encanta para instalar creencias, ¿ya? Me parece que es una vía muy rápida porque accedemos a ese inconsciente. Vean, pues ahí tenemos una gran cantidad de variaciones de cómo podemos empezar a generar un cambio. Cuando nos sentimos estancados, cuando nos sentimos que las cosas no se mueven de la manera que nosotros queremos, podemos recibir apoyo de un profesional, ¿sí? El que ustedes consideren que los apoya mejor en su proceso. Y también, ustedes se pueden dar cuenta, hay diferentes pasos que tomamos a la hora de generar un cambio. Nosotros tenemos que tener muy claro, ¿sí? ¿Para qué necesitamos ese cambio? ¿Sí? ¿Dónde surge
las limitaciones, lo que me congela generar ese cambio, generar un plan. Estas cosas puede que se repitan mucho y ya la habrán escuchado muchas veces. La esencia para generar el cambio es tener claro el para qué. ¿Para qué quiero cambiar? Esto me va a llevar a un nivel superior, a un nivel mejor de vida. Hay un propósito más allá de eso, porque como estaba yo diciendo anteriormente en un Facebook Live que estábamos haciendo antes de este, si no hay un propósito claro, la motivación para mantener un cambio no va a ser así, porque la mente va a regresar siempre a, a lo que ya conoce, ¿sí? A Mejor lo que malo ya conocido que conoces. bueno por conocer, dicen por ahí. Ujú, Y me gustaba mucho lo que estaba diciendo Erika de que en nuestra historia encontramos nuestras limitaciones. ¿Sí? ujú. ¿Qué tanto apego tenemos a nuestra historia? Es lo que nos va a llevar a congelarnos en nuestro presente. Entonces yo creo que Claro, total. para poder generar ese cambio, para poder empezar a romper esa resistencia, hay que entenderla, pero Ujú. verla desde un punto en el que ya fue, no está aquí, hace parte de mi historia, lo que no significa que tenga que ser parte de mi presente y no tiene que ser para nada parte de mi futuro. ¿Mm? Es- Claro, David. Y eso que estás diciendo me lleva a algo que también está acá dentro de mi lista sobre las cosas, sobre las resistencias al cambio, que son mucho, y es el tiempo, la forma como percibimos el tiempo, Ujú. ¿ya? Mira, en nuestro ser real, ¿ya? El tiempo está conjugado y está unificado. El pasado, el presente y el futuro están en uno solo. Pero para nuestro ego, el tiempo es el pasado, el presente y el futuro. Sin embargo, cuando tenemos creencias limitantes y sobre todo heridas, heridas muy fuertes de la infancia, ese pasado lo traemos al presente constantemente. Entonces, cuando eso sucede, entonces lo que sucede es que el futuro está determinado. Está determinado porque está determinado por el pasado, ¿ya? Porque es tan fuerte la emoción a esa herida que entonces se mantiene en mi presente y con eso creo mi realidad y creo mi futuro. Entonces, también parte de lo que yo estudio sobre la epigenética, que es la forma como nuestro cerebro, digámoslo así, crea un montón de sustancias químicas, ¿ya? Que son las emociones, Ujú. ¿ya? Entonces, simplemente es como observar que nosotros somos adictos a unas emociones y que el cuerpo también puede ser una resistencia al cambio, porque el cuerpo y las células se vuelven adictos a todos estos químicos que nosotros segregamos a través de nuestro pensamiento. Entonces, para liberarnos de eso es como pasar por el síndrome de abstinencia, ¿ya? Porque Ok. cuando hay emociones que nos invaden tan fuertes, hacer el proceso de cambio, transformar esas emociones es cambiar totalmente la neuroquímica de nuestro cerebro para que entre en un estado diferente. Entonces, centrarse en reafirmar la nueva realidad con palabras específicas, por ejemplo, cuando tú decías preguntarse qué es lo que quiero, ¿cierto? Saber específicamente qué quiero y para qué lo quiero, porque hay gente que, por ejemplo, antepone algo para poder obtener algo. Entonces dicen algo como, no, es que yo quiero tener un trabajo mejor para estar tranquila, por ejemplo. Entonces yo generalmente pregunto, pero entonces, si no tienes el trabajo, entonces no estás tranquila. Pero en realidad lo que hay que hacer es estar tranquilo. O sea, realmente la persona lo que quiere es estar tranquilo. Entonces es ir hasta allá e instalar esa tranquilidad y enseñarle a la gente que cambie su química cerebral, para que cuando cambie esto, esa química acá, nos invada todo nuestro cuerpo. Y cuando ya nosotros vivimos en ese estado de conciencia, de la tranquilidad o del amor o de la paz, entonces ya todo el entorno cambia. Pero hay que hacer la tarea, o sea, la tarea es que hay unos procesos para el cambio Ujú. y muchos, digamos así, muchos maestros espirituales le llaman la noche oscura del alma, otros le llaman la crisis curativa, ya porque en realidad estamos en un proceso de sanación, donde estamos transformando nuestras creencias, nuestras emociones, nuestro entorno, nuestro cuerpo físico totalmente se transforma. Entonces uno ve que hay personas que hacen saltos cuánticos tan grandes que se convierten en una persona totalmente diferente. Yo lo hice en muchas ocasiones de mi vida. Si yo veo fotografías de mí cuando tenía 25 años ahora, soy una personalidad totalmente distinta.
Y cuando yo digo que el entorno puede ser una dificultad si no estás bien parado en tu cambio, entonces las personas de tu mismo entorno a veces te critican porque te estás convirtiendo en algo diferente. Y Y no, eso también hay que saberlo manejar y cortar incluso a veces con ciertas relaciones que no te están trayendo nada positivo, ¿ya? Y eso hace parte del cambio. Todas esas cositas que vamos haciendo, ¿ya? Hacen parte del cambio. son bastantes cosas que uno puede tomar aquí para generar el cambio y pues para que esto no se nos vaya tan largo en este momento. Quiero que se lleven ese par de tips que les hemos dado. También hablamos de una parte ya un poco más extensa, de la parte química, del cambio, del enfoque que podemos tener, de los saltos cuánticos. Esto ya va un poco más avanzado y requeriríamos horas enteras para poder hablar acerca del tema, pero lo que queríamos aquí el día de hoy es demostrarles a ustedes que el cambio es posible siempre y cuando nosotros nos tomemos el tiempo de sentarnos y de trabajar con nosotros mismos. Lo que no nos gusta, lo que no nos parece, lo que nos aburre, lo que parece como tedioso, pero si hay un porqué, un para qué concreto, hay un propósito claro, uno es capaz de hacer la inversión. Si tú dices que quieres cambiar, pero no estás dispuesto a entrar dentro de ti y ver qué puedes hacer diferente, entonces ese cambio que supuestamente quieres no es tan valioso como tú crees. No es tan necesario o no es tan importante para ti. No, pero es que si yo cambio eso realmente me serviría, pero es que no encuentro la manera, ni la energía, ni la motivación para hacerlo. Entonces no lo quieres. ¿Sí? Cuando uno realmente quiere algo, no hay trasnocho, no hay escasez de tiempo, no hay absolutamente nada. Tú lo encuentras. Entonces, quiero que te lleves este mensaje junto con todo lo que nos ha dicho Erika el día de hoy, y es que encuentres ese para qué y empiezas a generar esa identificación, como lo dijo Erika, de qué es lo que te está limitando. Ahí ya habrás hecho un cambio realmente completamente grande en tu manera de ver las cosas, de tu perspectiva, y vas a poder identificar cosas nuevas que te llevarán a hacer algo diferente. Porque cada vez que vemos algo nuevo y lo aplicamos en nuestra vida, va a haber un cambio, sí o sí. Sí, eso es Claro, prácticamente un un movimiento que movimiento. se genera. Apenas Ajá. algo lo veo diferente, yo me desvío por donde estoy yendo y me muevo en una dirección completamente distinta. Y ustedes saben esa Claro. metáfora de que un solo grado, que un avión se mueva a la izquierda o a la Se derecha, lo lleva a desvía, una parte del sí. mundo completamente diferente. Total. Y David, yo quiero complementar eso para ir cerrando, que sé que tenemos poco tiempo, con algo muy importante que apoya mucho al cambio, ¿ya? Y es Ujú. que, claro, en esas primeras etapas de vida nosotros sentimos que nos desconectamos de ese ser real y de ese ser superior que todos tenemos. Algunos le llaman el gran espíritu, otros le llaman Dios, otros le llaman inteligencia suprema. O simplemente la energía cuántica, como la queramos llamar, porque ya, digámoslo, esa conciencia de Dios está identificada o se puede, digamos, hablar desde muchas perspectivas, hasta de los científicos. Ya le dicen el campo cuántico, eso es Dios. Bueno, yo quiero decirle a la gente que finalmente, más allá de nuestra conciencia, dentro de nosotros también habita una conciencia mucho más grande. ¿Ya? Y que a través de esta conciencia es que nosotros logramos cambios más profundos. Entonces, que cuando ellos hagan sus meditaciones y sus reprogramaciones, tengan en cuenta que son totalmente apoyados por esta conciencia suprema para lograr sus cambios y que simplemente es ponerse en una actitud y una disposición de aceptar, digámoslo así, las dificultades que tengo y lo que quiero cambiar, aceptar y decir, sí, yo sé que a veces soy egoísta, acepto tranquilamente sin culpa y luego paso a recibir y aceptar ya ese apoyo divino del cambio, de aceptar mi nueva realidad. Entonces, muy enfocados en inicialmente reconocer y después de reconocer, simplemente crear la nueva realidad y aceptar la nueva realidad y verse todo el tiempo desde el presente como yo ya lo conseguí, ya lo tengo y ya lo soy, vivirlo. Así a veces afuera no se haya manifestado la abundancia que yo quiera, dejar simplemente que el campo cuántico trabaje, después te sorprende y ahí sí hay muchos casos e historias que podemos ver de muchos autores, como por ejemplo Joe Dispenza, que habla sobre las remisiones espontáneas, que habla sobre milagros que pasan simplemente porque la persona se puso en esa actitud de aceptación y recibir.
Entonces, ese es como Vamos mi a, mensaje. se mete más profundo el tema, pero no quiero agregar mucho más aquí. Em, Muy bien. los dejo con el mensaje que Erika les acaba de dar para que ustedes lo empiecen a aplicar. Después de que hayamos cargado este video, por favor, no duden en dejar preguntas, comentarios. Yo voy a etiquetar a Erika para que ustedes también puedan escribirle directamente a ella. Erika, muchísimas gracias por haber estado aquí en este Café de Mente el día de hoy, a pesar de todos esos tropezones que tuvimos, pero lo logramos al fin. Entonces, muchas gracias y nada, siempre bienvenida por acá. David, muchas gracias por aceptar este encuentro. Espero que sean muchos más. Tenemos muchos temas Uf, de los cuales hablar un y montón. compartir. Y bueno, gracias y también quiero agradecerte por ese curso de mindfulness tan hermoso que hice contigo. Me encantó. Me esperaba, me dejó súper sorprendida el curso porque fue un curso muy profundo y bueno, lo estoy aplicando también mucho en mi vida. Te Excelente. mando un abrazo muy grande y gracias. Gracias. Saludos a todos y nos vemos la próxima semana. Adiós. Muy bien.